Bienvenidos a la videolección sobre el cálculo de la reducción de ruido que se puede obtener en un recinto después de realizar un tratamiento absorbente en dicho recinto y también del cálculo de la relación señal-ruido. Veremos estos dos parámetros para entenderlos un poco mejor. Reducción de ruido. Caso típico de una nave industrial, por ejemplo, o de un restaurante. Son espacios donde hay una fuente de ruido o muchas fuentes de ruido y espacios que si no tienen un tratamiento absorbente y no son un poco absorbentes con una reverberación moderada o baja, son espacios donde ese ruido pues crea una situación de falta de confort acústico, de falta de incluso de una situación perjudicial para el oído, ¿no? Un trabajador que pasa toda su jornada laboral en un sitio ruidoso, pues esto conlleva problemas auditivos y no solo auditivos, también psicológicos, de dolor de cabeza, etc. Entonces, estos espacios ruidosos por fuentes varias pueden cambiar su situación añadiendo absorción al espacio. Hacemos un tratamiento acústico, por tratar entendemos añadir absorción, revestimientos absorbentes a este espacio, bajamos la reverberación y consecuentemente también se baja el nivel de presión sonora que estaban dando estas fuentes de ruido, ¿vale? ¿Cómo puedo calcular el ruido que se ha reducido? Al inicio y al final. Si lo tengo que calcular a nivel teórico, obviamente también se puede medir después a nivel real, a la práctica, pero para calcularlo a nivel teórico, ¿qué tengo? Tengo la ecuación de nivel de presión sonora en una sala. Es una ecuación que me permite calcular el nivel de presión dadas unas características de la sala. Necesito saber el nivel de potencia de la fuente, necesito saber pues, la directividad de la fuente, necesito saber o determinar a qué distancia hago el cálculo, ¿vale? Recordar la ecuación de nivel de presión sonora en una sala y veis que necesitáis también el parámetro R minúscula, es decir, hago el cálculo para una distancia determinada fuente-receptor, ¿vale? O puede hacer varios cálculos a diferentes distancias, ¿vale? Y necesito saber el alfa promedio o el alfa medio de la sala. Es decir, necesito saber qué absorción tiene la sala y esa absorción es la suma de absorciones de todas sus superficies revestidas acústicamente o no revestidas acústicamente, ¿vale? Y entonces, si después yo hago un tratamiento a la sala y, por ejemplo, añado absorción al techo o alguna de las paredes, vuelvo a obtener un resultado de constante de la sala, R mayúscula. Sabéis que la cuantificación, la constante de la sala cuantifica un poco la absorción que yo he añadido, la absorción que coloco en una sala, y entonces si la constante de la sala, R mayúscula, es S por alfa partido por 1 menos alfa, y este alfa es el alfa promedio a una frecuencia determinada de todos los revestimientos que existen en la sala. Pues tengo las condiciones iniciales, propongo un diseño, por lo tanto puedo calcular las condiciones finales, pues yo puedo calcular el nivel de presión inicial, R sub P1, y el nivel de presión sonora final, R sub P2, y la reducción de ruido es la resta de estos dos niveles. Si antes tenía 83 decibelios en esa sala y ahora tengo 79, he obtenido una reducción de 4 decibelios. Esto puedo hacerlo por bandas de frecuencia y puedo obtener una reducción de ruido banda a banda, o puedo hacerlo por niveles globales. Primero lo hago por bandas y de cada banda, nivel de presión sonora inicial, saco el global, nivel de presión sonora final, saco el global, y el resto de globales me da la reducción de ruido global, ¿vale? Aquí tenéis justo lo que acabo de explicar, nivel global SP1, nivel global SP2 el final, el resto de globales es reducción global, ¿vale? La relación señal-ruido, perdón, esta diapositiva es importante. Cuando en algún caso el receptor está en dominio total de campo reverberante, ¿vale? Sabéis que si estamos en dominio total de campo reverberante, si tenemos en mente la ecuación de nivel de presión sonora en una sala, en la cual influyen dos términos, dos sumandos, la parte de contribución de campo directo y la parte de contribución de campo reverberante, si el receptor está en dominio total de campo reverberante, el campo directo es insignificante, no cuenta, con lo cual lo podemos eliminar de la ecuación. Y al hacer la resta de SPL1 menos SPL2, como el nivel de potencia de la fuente es el mismo en los dos casos, la fuente no ha variado antes y después del tratamiento,
pues llegamos a una expresión reducida y muy rápida que la reducción de ruido es simplemente y directamente el 10 logaritmo del cociente de las constantes de la sala. R1 partido por R2 o R2 partido por R1, depende de cómo se defina esta reducción de ruido, si en positivo o en negativo, ¿vale? Se puede utilizar esta expresión corta para calcular la reducción de ruido siempre que el receptor esté en dominio total de campo reverberante. Si no lo está o no sabemos si lo está o no, escojo la ecuación larga y ya está, porque sé calcular el nivel de presión sonora inicial y sé calcular el final y sé restarlos, ¿vale? Por bandas o restando los globales, ¿de acuerdo? Muy bien. Y otro parámetro que se usa muchas veces es el llamado relación señal-ruido. Signal to Noise Ratio. Por eso está la S y la N de signal y noise, ¿vale? Esta relación nos da una idea pasada a logaritmos. Cuando se hace el logaritmo de un cociente, ¿qué es? Es resta de logaritmos. Si hago un logaritmo de un ratio, pues es decibelios, en este caso el ratio es señal partido por ruido. Logaritmo de esto es decibelios de señal menos decibelios de ruido. Logaritmo de un cociente es resta de logaritmos. La relación señal-ruido simplemente es decibelios de señal, lo que es para mí señal útil, por ejemplo, la señal de un orador que me está explicando algo en clase, y el ruido pues podría ser el ruido de un proyector o el ruido de la calle que entra en la sala, ¿vale? Decibelios de señal, por ejemplo, tengo 70, decibelios de ruido tengo 50, pues tengo una relación señal-ruido de 20, es la resta, ¿vale? Esto se puede calcular también, claro, banda a banda por frecuencias, o se puede dar el dato en globales. La relación señal-ruido global no es la suma de las relaciones señal-ruido por bandas de frecuencia. La relación señal-ruido global es qué global tengo de señal, calculo. ¿Qué global tengo de ruido? Lo calculo. La resta de globales me da la relación señal-ruido global. Tanto la relación señal-ruido como la reducción de ruido por tratamiento acústico en una sala se pueden dar en valores globales ponderados a o sin ponderar. Sabéis que la ponderación A es una ponderación que se aplica para emular un poco los datos a nuestra percepción subjetiva. Y realmente se acomoda a nuestra percepción subjetiva para niveles bajos, aunque muchas veces y en muchas normativas se utiliza la ponderación A para cualquier tipo de nivel. Nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Nivel de presión sonora, me refiero. Pero realmente la ponderación A es válida y subjetivamente es acertada para niveles alrededor de los 40 fonios, 40 decibelios a 1000 hercios, 45, 35, etc. ¿Vale? En cualquier caso, se puede dar el valor de reducción de ruido global o de relación señal-ruido global ponderado o sin ponderar, ¿vale? Aplicando la ponderación A o sin aplicar, ¿vale? Y nada, hasta aquí. ¡Ay! Me quedaba una diapositiva pendiente, que es la de la relación directo-reverberante. Sí, esto se ha comentado anteriormente, en algún capítulo anterior, que es simplemente el ratio de la contribución de directo respecto a la contribución de reverberante, entendiendo como campo directo y campo reverberante los dos sumandos que existen o que encontramos en la ecuación de nivel de presión sonora en una sala. Haciendo el 10 logaritmo de este ratio, encontramos esta relación, que es una relación que se expresa en decibelios, porque hago el 10 logaritmo de este cociente, ¿vale? Decibelios positivos, tengo más campo directo que reverberante. El cociente va a dar superior a 1, pues me van a salir decibelios positivos. Muy altos, pues la contribución de directo es mucho más grande que la de reverberante. Decibelios negativos es que es un cociente menor a la unidad. ¿Qué quiere decir? Que el campo reverberante es superior al campo directo. ¿De acuerdo? Tenéis aquí explicado. Y ahora sí, final de esta video lección.